Hola amigos de Paz Mundial, bienvenidos aquí de nuevo a un nuevo directo para compartirles el libro ¿Por qué Irak? De Javier Batalla, el libro que venimos leyendo hace unos meses con Thomas Klaus y estamos ya en su parte final, el último capítulo. Hoy vamos a tratar de terminar con el libro. Tenemos el capítulo 15 que se titula Escenarios de Futuro. Luego tenemos la conclusión, luego los apéndices y finalmente los personajes. También alguna bibliografía comentada sobre Irak, pero que no lo leeremos, son todos, quizás, quizás sí, lo leeremos, es cortito y bueno, algo de Javier Batalla que tiene su pequeña biografía ahí, el autor. Entonces, damos pasos a las lecturas con Tomás Klaus. Bienvenido, compañero. Gracias por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias por haberme traído y bueno, saludos a la gente ahí en el chat. Gabriel, Celeste y todos los que vayan viniendo. Y bueno, podemos ir empezando y pues luego pues ya veremos. ¿Quieres que empiece a leer yo? Sí, si puedes empezar a leer el último capítulo, el 15, Vale. nos haces el favor y luego continuaremos. Qué raro, no me deja compartir el... A ver, un momento. A ver. Esto lo pudiera poner en Chrome. Mira, ahí está. Vale, perfecto. A ver, y tenía que ir a la página 135. Escenarios de futuro, vale. Perfecto. A ver. Vale, pues ya está. ¿Me puede...? Sí, que te comparten la pantalla, digo. ¿Tomás? ¿Estás muteado? Estaba muteado. Perdón. Sí. Ok. Vale. Pues empezamos de nuevo. Escenarios de futuro. Si Saddam Hussein es derrocado, los vencedores heredarán una sociedad traumatizada a la que lo único que le sobra son conflictos cuyos orígenes en muchos casos son interiores al dictador de Tikrit y que no van a desaparecer como por ensalmo tras la victoria. La clave estará en la organización de un nuevo orden estable que evite tanto las ambiciones territoriales de los vecinos como la ruptura de la nación y el enfrentamiento entre las diversas comunidades que la integran. El Pentágono, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional han elaborado más de una docena de planes según las filtraciones que periódicamente se han realizado a la prensa estadounidense, en los que se contemplan diferentes escenarios de futuro.
Los grupos de la oposición iraquí en el exilio han celebrado continuas reuniones para tratar de ponerse de acuerdo, y los diplomáticos estadounidenses han consultado a los países vecinos de Irak, empezando por Israel y Turquía, unidos por un pacto estratégico desde 1996 y por sus propias ideas sobre cómo debería organizarse el país después de Saddam Hussein. En octubre de 2002, unas semanas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad la resolución 1441, The New York Times publicó un esbozo de los planes estadounidenses para crear un régimen de ocupación militar al que a partir de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, gobernó al Japón derrotado. El general Tommy Franks, al mando de unos 100.000 soldados, sería nombrado comandante en jefe de un régimen encargado de juzgar a los criminales de guerra y de eliminar todo rastro de la ideología y organización basistas que han gobernado Irak desde 1968. Zalmay Khalilzad, experto del Consejo Nacional de Seguridad en Asia Occidental, afirmó que el coste sería significativo, unos 16.000 millones de dólares anuales, y que Estados Unidos estaba decidido a permanecer en el país todo el tiempo que fuera necesario. En enero de 2003, el mismo diario adelantó los detalles de un plan aparentemente mucho más elaborado. De acuerdo con el texto, confirmado por fuentes oficiales, el general estadounidense asumiría todo el poder durante un periodo de al menos 18 meses, hasta que fuera posible organizar unas elecciones de las que surja un gobierno representativo con dos misiones fundamentales: preservar intacta la integridad de Irak como Estado y prevenir interferencias externas, para suavizar la imagen de un poder claramente imperial. El plan contemplaría también el establecimiento de un poder bicéfalo junto al militar elegido por el Pentágono. Trabajaría un civil cuya designación podría corresponder al Consejo de Seguridad. La eventual ocupación militar estadounidense sería en cierta manera un equivalente del mandato ejercido por los británicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1932. Esto está mal, Primera Guerra Mundial tiene que, o es segunda y tiene que poner 1952 o algo así. Año de la independencia de Irak, aunque Londres siguió ejerciendo de hecho el poder durante la monarquía. Estos son algunos de los escenarios de futuro posibles una vez acabado el periodo de administración estadounidense. Un Karzai iraquí. El candidato con más posibilidades podría ser Ahmed Chalabi, líder del Consejo Nacional Iraquí, organización que, sin conseguirlo de momento, ha pretendido convertirse en una especie de asamblea de los principales grupos de la oposición en el exilio. Cuenta con importantes apoyos en Estados Unidos, como sucedió con el pastún Ahmed Karzai, para convertirse en presidente de Afganistán, pero su posición se ha debilitado a causa de la escasa implantación de los suyos en el interior de Irak y de la división existente en las filas de la heterogénea oposición.
De hecho, y a pesar de la continua sucesión de contactos, los dirigentes opositores siguen divididos, los que habría terminado convenciendo a Washington de la imposibilidad de crear un gobierno provisional con miembros del exilio iraquí. Otro candidato a convertirse en el personaje central de la transición puede ser Adnan Pachachi, antiguo embajador iraquí ante la ONU y exministro de Asuntos Exteriores después del derrocamiento de la monarquía hachemí. No pertenece a ninguno de los 6 principales grupos de oposición en el exilio, lo que le convertiría como Karzai en Afganistán en un posible candidato aceptable como un mal menor por las partes implicadas. Ha fundado un grupo, Tendencia Centrista Democrática, que no se presenta como partido político, sino como una corriente que podría ser el lugar de encuentro de las diferentes oposiciones. Pachachi, que ya mantuvo contactos con la administración Clinton, comenzó su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante la monarquía hachemí y fue nombrado embajador ante la ONU en 1960. Un régimen militar. Las enormes diferencias existentes entre los principales grupos de la oposición a Saddam Hussein harían de la solución militar una de las posibles fórmulas de gobierno para el día después de la ocupación estadounidense, pero esta fórmula parece poco recomendable ante el mismo propósito de la intervención militar, la democratización de Irak. Washington, sin embargo, cuenta con los grupos de militares iraquíes que han desertado en los últimos años, entre otros los integrados en el denominado Acuerdo Nacional Iraquí, encabezado por Hayat Alawi, un antiguo miembro del Partido Baas, y el Movimiento de Oficiales Libres que lidera el general Nayib al-Salhi, antiguo oficial de la Guardia Republicana. Este grupo, fundado en 2001, cuenta con el apoyo del Departamento de Estado y del Congreso Nacional Iraquí de Ahmed Chalabi. Richard Butcher, portavoz del Departamento de Estado, declaró en una ocasión sobre este grupo: es una herramienta útil. La instalación de un régimen militar tiene numerosos puntos débiles. Primero, porque los desertores no tendrían la necesaria ascendencia sobre el estamento militar del interior, especialmente sobre los mandos inferiores. Y, segundo, porque algunos de los oficiales exiliados tienen un problema de credibilidad. El general Nizar Khazraji, antiguo jefe del Estado Mayor y dirigente del Acuerdo Nacional Iraquí, está acusado en Dinamarca, donde reside, tras huir de Irak en 1995, de haber utilizado armamento químico contra la población kurda en 1988. 3. La restauración de los hachemíes. La opción monárquica es la defendida por el jerife Ali bin al-Hussein, primo segundo del último rey de Irak, Faisal II, que abandonó el país en 1958 tras el golpe de estado de Abel Karim Qasem a los 2 años de edad. La restauración de la Casa Hachemí, según argumenta el opositor Movimiento Monárquico Constitucional, sería el sistema capaz de garantizar la reunificación de la sociedad iraquí. Sin embargo, no resulta fácil defender los derechos de los hachemíes a reinar en Irak, ni por historia ni por derecho de conquista, ya que accedieron al trono de la mano del colonialismo británico. Cuando triunfó el golpe de Qasem contra el rey Faisal II, todos los principales partidos, el Partido Democrático Nacional, el Basista y el Partido Comunista de Irak, salieron a la calle para celebrar el acontecimiento. La mayoría colectiva sobre la monarquía es muy difusa en un país donde el 65%
de la población es menor de 30 años. El nombre del jerife Ali bin al-Hussein también ha sido relacionado con el denominado Plan Hachemí, con el que se pretendería unificar Jordania e Irak bajo la corona de Abdullah II, primo segundo del fallecido Faisal II y actual rey de Jordania. Stratfor, un think tank estadounidense, dio a conocer a principios de septiembre de 2002 un informe en el que se aventa la idea de unir Jordania e Irak como posible primer objetivo de la estrategia de Washington después de una eventual guerra contra Saddam. Según el documento, el partido contemplaría la unión de la parte central de Irak de mayoría suní con el Reino de Jordania. En el mismo mes de septiembre, el diario israelí Yediot Aharonot publicó una información según la cual el objetivo estadounidense sería crear un reino hachemí que incluyera las áreas de mayoría suní de ambos países. El experto israelí en terrorismo Ehud Sprinzak también se refirió a este presunto plan en declaraciones a una cadena de televisión rusa el 24 de septiembre. Sprinzak atribuyó el plan Hachemí al vicepresidente Dick Cheney y su subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz y los responsables del programa de televisión ruso Grugoye Vremya. Añadieron que el proyecto había sido discutido en Londres por el príncipe Hassan de Jordania, hermano del fallecido rey Hussein, y miembros suníes de la oposición a Saddam. Gary de Halbert, analista que edita en Estados Unidos el confidencial Forecast and Trends, afirmó en el número con fecha 2 de octubre de 2002 que los analistas de Stratfor tenían información, según fuentes de más alto nivel, de que los planificadores estadounidenses de la guerra contra Irak estaban considerando, entre otras opciones, la división del país entre regiones separadas. Halbert añadió que Stratfor consideraba que Irak podría quedar dividido de la siguiente manera: la parte central y más extensa de Irak, que está poblado por árabes suníes, sería unida a Jordania para formar un reino unido hachemí gobernado por el rey Abdullah II. Esta área incluiría Bagdad, que dejaría de ser la capital, la región del Kurdistán en el norte y el noroeste del país, incluido Mosul y los ricos yacimientos petrolíferos de Kirkuk. Podría convertirse en un estado autónomo en el que, para no ser considerado como una amenaza por Turquía, Estados Unidos desplegaría tropas y construiría nuevas bases militares. Fuentes periodísticas israelíes, al referirse al supuesto plan Hachemí, subrayaron que el proyecto señala al Kurdistán como una zona autónoma bajo soberanía del nuevo Estado hachemí. La zona del sur, de mayoría chií, incluida Basora, podría convertirse en un estado o ser unida a Kuwait. No resulta fácil dar pábulo a las teorías de la conspiración que en Oriente Medio siempre han encontrado terreno abonado, pero analistas como Eric Margolis han insistido en el posible descuartizamiento de Irak, aunque esta vez con la inclusión de Turquía en el reparto. Irak, a diferencia de Corea del Norte, es una amenaza potencial a la hegemonía regional de Israel y a su monopolio nuclear debido a su riqueza petrolera y, por lo menos hasta 1991, su base industrial. Para los halcones de la administración Bush, que contemplan Oriente Medio a través
de las lentes de las necesidades estratégicas de Israel, aplastar a Irak es una de las máximas prioridades. Un Irak hecho pedazos, dividido entre kurdos, suníes y chiíes, puede eliminar cualquier futura amenaza a Israel. Los yacimientos del norte podrían ser anexionados por el nuevo aliado estratégico de Israel, Turquía, que no tiene petróleo. Los generales turcos miran desde hace mucho tiempo a las regiones iraquíes ricas en petróleo de Mosul y Kirkuk, que en tiempos fueron parte del Imperio Otomano. El petróleo podría transformar Turquía, un tullido en términos financieros, en una potencia militar y política, lo que confirmaría su papel como gendarme regional de Estados Unidos. 4. La balcanización de Irak. El descuartizamiento no deseado o la balcanización es el escenario que mayores pesadillas provoca un Irak sin Saddam Hussein. Irak dividido étnica o confesionalmente en tres regiones bien diferenciadas ha necesitado históricamente un poder extranjero o un dictador para mantener unidas las antiguas provincias del Imperio Otomano. Los nuevos dirigentes iraquíes tendrían que resolver en primer lugar la cuestión kurda. En el norte del país viven 3,5 millones de kurdos, que forman parte de la mayor comunidad de Oriente Medio, repartida fundamentalmente por Irak, Irán, Turquía y Siria, que no tiene Estado propio. Desde el golpe que derrocó a la monarquía, todos los regímenes iraquíes han tratado de resolver el conflicto planteado entre un gobierno partidario de mantener unido al país y el irredentismo kurdo. Los métodos básicamente han sido dos: la confrontación directa o la concesión de una mayor autonomía, y los dos han fracasado. Desde el acceso al poder de Saddam Hussein, fuentes occidentales calculan que unos 180.000 kurdos han muerto a causa de la represión del poder central. Después de la Guerra del Golfo, las tropas estadounidenses han protegido a los kurdos con el establecimiento de una zona de exclusión aérea que impide a la aviación iraquí sobrevolar la mayor parte del territorio de Kurdistán. De esta manera, Bagdad rompió en 1991 su unión con el norte del país y a causa de la protección estadounidense no pudo impedir que los kurdos celebraran al año siguiente unas elecciones para establecer un parlamento regional que inicialmente tuvo sede en Arbil durante 2 años, hasta que el estallido de una guerra civil entre las diversas facciones kurdas. A través de la mediación estadounidense, los dos principales grupos kurdos han vuelto a hacer las paces y en octubre de 2002 el Parlamento se reunió de nuevo en Arbil, aunque el embrión de Estado funciona como si fueran dos. Oficialmente, el objetivo de los dirigentes kurdos es la consecución de una mayor autonomía, no la independencia, y un favorable reparto del petróleo. De hecho, sin embargo, los kurdos han disfrutado en los últimos 12 años de un casi Estado propio, no de un simple parlamento, algo que históricamente han reclamado desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las promesas occidentales volvieron a caer en el olvido. Los kurdos, en el último decenio, han tenido su propio ejército. Han puesto en funcionamiento 2 canales de televisión que transmiten en lengua kurda y han aprobado una constitución que reclama la ciudad de Kirkuk
cuyos yacimientos producen la tercera parte de todo el petróleo iraquí como capital. La administración Bush, que necesita el concurso de Turquía, ha echado continuamente agua al vino de los kurdos, partidarios de un sistema federal que en la práctica haría de Irak un estado binacional, ya que lo dividiría en dos partes, una kurda y otra árabe, con un gobierno central débil, es decir, la situación no sería muy distinta de la existente en Afganistán, donde el gobierno del presidente Karzai apenas controla poco más allá de Kabul, la capital, y el resto está dominado por los señores de la guerra. Turquía, que en las décadas de 1980 y 1990 libró una guerra contra el independentismo de su propia comunidad kurda, teme un posible efecto de contagio y se opone a los proyectos nacionalistas para el Kurdistán iraquí, uno de los muchos conflictos que tendría que resolver el nuevo gobierno es el futuro de Kirkuk, ciudad controlada por la población árabe instalada por Saddam Hussein para desplazar a los kurdos, turcomanos y otras minorías. Los kurdos pretenden recuperar Kirkuk y los turcomanos, apoyados por Turquía, tampoco renuncian a tener su parte del pastel del petróleo. Las tropas y milicias de las dos principales organizaciones kurdas, el Partido Democrático del Kurdistán KDP y la Unión Patriótica del Kurdistán PUK, parecen plantear a la administración Bush el mismo dilema que en su día representó la Alianza del Norte durante la Guerra de Afganistán. La Alianza del Norte, integrada por los grupos opositores al régimen talibán, era la única fuerza relativamente bien entrenada para secundar en tierra la ofensiva aérea desencadenada por estadounidenses y británicos, pero la Alianza del Norte era un aliado poco recomendable, ya que contaba con la oposición de Pakistán, la clave principal del conflicto de Washington. La administración Bush inicialmente rechazó el conflicto de la Alianza del Norte, el concurso de la Alianza del Norte. Poco después, ante la necesidad de lanzar una ofensiva terrestre, decidió aceptarla. Una vez acabada la guerra, los dirigentes de la heterogénea Alianza del Norte se reparten el control del mapa afgano, con las tropas y milicias kurdas, que sumarían más de 50.000 efectivos bien entrenados y equipados. Podría repetirse la historia. Washington, en principio, se ha declarado opuesto a utilizar una fuerza que es contemplada con desconfianza por Turquía, país que será clave, como en 1991, en otra eventual guerra contra Saddam Hussein. La intervención kurda daría un mayor impulso a sus reivindicaciones territoriales de poder. La posible invasión de Irak por parte de tropas estadounidenses también incluiría una ofensiva desde territorio kuwaití en dirección hacia Bagdad. Estas tropas tendrían que atravesar el sur mayoritariamente chií y una de las más complejas y traumatizadas regiones de Irak, a las diferencias de carácter religioso con la minoría suní en la que Saddam Hussein se ha apoyado históricamente. Los chiíes mayoritarios en el país y en el vecino Irán añaden otras historias que le separan a Bagdad. Después de la guerra de 1991, cuando George Bush les animó a levantarse contra Saddam Hussein,
padecieron una terrible represión tanto por su revuelta como por haber dado refugio a suníes contrarios al dictador que huyeron de Bagdad. Estados Unidos y Gran Bretaña han mantenido desde 1992 una zona de exclusión aérea en el sur, pero la vida sin el petróleo del norte ha sido mucho más difícil en esta región, la más pobre del país, donde las sanciones económicas internacionales han propiciado la multiplicación del clientelismo político y las venganzas. A finales de 2002, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz envió una carta al ayatolá Muhammad Baqir al-Hakim, líder del Consejo Supremo de la Revolución Islámica Siri, con sede en Teherán, para que considerara la posibilidad de que sus seguidores participaran en un programa del Pentágono de entrenamiento de una fuerza policial. En el mensaje también se sugería que los chiíes recibirían a las tropas estadounidenses como liberadores y no como conquistadores. Peter Galbraith, ex embajador estadounidense en Croacia y experto en el Kurdistán iraquí, ha afirmado que la idea de un Irak democrático y unido es una peligrosa contradicción. La ruptura de un país es un acontecimiento terrible, pero puede ser peor intentar mantenerlo unido. Bueno, esto, conclusión, lo lees tú, ¿no? Sí, yo leo la conclusión. A ver, compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, ahora sé. A ver afuera. Ahí también. Ok. Durante la fase más caliente de la segunda intifada palestina, los dirigentes árabes aprovecharon toda visita de un ministro occidental para expresar públicamente su condena por la eterna demora en la creación de un Estado palestino. En privado, los mismos dirigentes también coincidían en admitir su preocupación por la posibilidad de que la tensión derivada del conflicto palestino-israelí acabara desestabilizando a sus regímenes políticos, a menudo contemplados desde la calle árabe como demasiado complacientes ante la situación del pueblo palestino. Las élites árabes temen desde el 11 de septiembre que la política estadounidense introduzca nuevos factores de desestabilización en Oriente Medio. Los abogados de una intervención estadounidense en Irak dan la vuelta al calcetín de las acusaciones de unilateralismo que se formulan contra Washington. La cuestión, según este punto de vista, que es el defendido por el sector neoconservador influyente tanto en el Pentágono como en la Casa Blanca, es simple. Después de la Guerra del Golfo, la comunidad internacional, amparada en las resoluciones del Consejo de Seguridad, optó por la contención del régimen iraquí, pero esta política ha fracasado. A Irak se le ha impuesto todo tipo de restricciones, tanto militares como económicas, pero los neoconservadores partidarios de la intervención militar unilateral consideran que esta aproximación multilateral al conflicto no ha servido de nada, unas veces por la resistencia del mismo Irak, que ha sabido sortear determinadas sanciones, y otras por el bloqueo que en la ONU han podido realizar Francia, Rusia o China, por lo que se impone un cambio en la actitud hacia Saddam Hussein. El mundo se ha hecho más imprevisible desde la caída del muro de Berlín, y en este contexto Washington considera que en su condición de hiperpotencia tiene la obligación de asumir el liderazgo mundial.
como expresa la nueva estrategia de defensa anunciada en diciembre de 2002, en la que, sin renunciar al multilateralismo, incluye la vía unilateralista de los ataques preventivos. El propio presidente Bush lo dijo por pasiva en Thurmont, Estados Unidos, donde se refirió a la crisis con Irak. La ONU debe ser capaz de funcionar como una organización para mantener la paz. Cuando entramos en el siglo XXI, o será irrelevante. Y esto es lo que vamos a averiguar ahora. No hay confusión posible. Si nosotros tenemos que resolver el problema, lo haremos. Con esta determinación que suena a respuesta imperial, los neoconservadores de Washington contemplan el hipotético derrocamiento de Saddam Hussein como el inicio de un efecto dominó que haría caer una tras otra las fichas autocráticas que se mantienen en el poder desde hace 2 decenios en Oriente Medio. Los realistas del Departamento de Estado, partidarios de la acción multilateral, y los dirigentes árabes que gobiernan sobre un cementerio ideológico no están entusiasmados con este repentino furor democrático. El 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, Europa del Este guardó en el armario de la historia a los dirigentes comunistas, consumados plusmarxistas, en la disciplina de mantenerse en el poder. Los dirigentes árabes, por el contrario, han seguido como si en el mundo no hubiera pasado nada. En Egipto, el presidente Hosni Mubarak está en el poder desde el 1981. En Libia, el coronel Gaddafi permanece desde el 1969. En Arabia Saudí, el rey Fahd llegó al trono en 1982. Entre los palestinos, aunque no tengan estado, Yasser Arafat manda en la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, desde 1969, y Saddam Hussein es presidente de Irak desde 1979. Ha habido relevos significativos por causas biológicas. En Marruecos, el rey Hassan II o Hassan II, en el poder desde 1961, murió en 1999, y su hijo Mohammed VI le ha sucedido. En Jordania, el rey Hussein, en el poder desde 1952, murió también en 1999, y su hijo Abdullah II le ha sucedido. Y en Siria, el presidente Hafez al-Assad, en el poder desde 1970, murió en 2000, y su hijo Bashar al-Assad, como si el régimen fuera una monarquía hereditaria, le ha sucedido. Ha habido pues un relevo, pero no un cambio, y eso ha sido así pese al desafío que para el poder establecido representa el islamismo y el terrorismo islámico. ¿Qué explica que en una región tan convulsa, atravesada por múltiples conflictos, esté regida por los dirigentes más incombustibles del mundo? En primer lugar, la ausencia de democracia, pero también el apoyo de Washington a los regímenes pro-occidentales y el fracaso de las ideologías que, como el nacionalismo o el socialismo, han pretendido cambiar la región en los últimos 50 años. La guerra árabe-israelí de 1967 fue el Waterloo del panarabismo, que en 1991, cuando la guerra del Golfo vio alistarse a más de medio mundo árabe en las filas de la coalición internacional que derrotó a Saddam Hussein, siempre aspirante a suceder a Nasser. Y el socialismo árabe, además de su fracaso histórico, quedó huérfano con la desaparición de la Unión Soviética. La frustración causada por estas recetas que fueron importadas de Occidente es una de las razones que explican no solo el resurgir islamista, sino también el pragmatismo con el que los dirigentes árabes conservadores han contemplado a Israel en los dos últimos decenios. Para estos dirigentes, la guerra del Golfo, provocada por la invasión iraquí en Kuwait, fue
el último recordatorio de cómo la retórica incendiaria y una diplomacia ideologizada condujeron a desastres militares como el de 1967, y estos mismos dirigentes temen que una intervención militar estadounidense en Irak amenace la estabilidad que a base de represión e inmovilismo han disfrutado en el último cuarto de siglo, tanto con respecto a Israel, el principal aliado de Estados Unidos, como frente al terrorismo islámico, empeñado en darle la razón a Samuel P. Huntington, que pretende entonces Estados Unidos democratizar la región o crear regímenes no hostiles que certifiquen su poder. Si tuviéramos que hacer caso a Huntington, la crisis con Irak, república laica pero de mayoría musulmana, formaría parte del choque de civilizaciones que nos pronosticó en 1993. Pero Irak no se deja encasillar tan fácilmente, como ha escrito Edward N. Luttwak, miembro del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington. El argumento político de los partidarios de la guerra es sencillo. Si Saddam Hussein sigue en el poder en 2004, George W. Bush no será reelegido. La guerra, y en eso tiene toda la razón Huntington, ha cambiado, y no solo en su aspecto tecnológico, también han variado los motivos de sus actores. La guerra fue primero un asunto de reyes y príncipes, o mejor dicho, una disputa territorial o dinástica entre príncipes que tenían que resolver, lamentablemente, los que no eran príncipes. Este patrón de la guerra desapareció con la Revolución Francesa, a partir de la cual la línea divisoria o del frente militar se situó entre naciones. La guerra entre naciones, sin embargo, fue reemplazada después, en el siglo XX, por los conflictos de carácter ideológico, primero entre comunismo, fascismo y democracia, y después durante la Guerra Fría entre comunismo y democracia. Ahora, después de la caída del muro de Berlín, los conflictos se han disparado, no ya entre naciones o entre ideologías, sino entre comunidades de distintas etnias o de diferentes religiones. Pero a pesar de las atrocidades cometidas el 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la crisis de Irak no es la prueba del 9, como aventuró Huntington, de que el conflicto entre civilizaciones será la última fase de la evolución de la guerra en el mundo moderno. Michael T. Clark, profesor de Hampshire College, ha trazado lo que denomina una nueva geografía de los conflictos, que es una cartografía con la que nos advierte de la multiplicación de las guerras en el futuro a causa de la disputa por unos recursos vitales y cada vez más escasos. Y lo sucedido durante la última década del siglo XX no deja de darle la razón a Clare. Los conflictos de Yugoslavia y África Central provocaron que la atención internacional se centrara en la prevención de las guerras étnicas. Pero este enfoque no pudo evitar los conflictos librados por el control de yacimientos de diamantes y de cobre, madera o tierras de labranza. Para Clare, la cada vez mayor competencia por el acceso al petróleo, al agua y a los yacimientos minerales ha provocado nuevas líneas de falla que no son ni políticas, ni ideológicas, ni de civilización o religiosas. La guerra habrá cambiado, pero sus causas, como ocurre desde sus orígenes, siguen sin abonar un solo modelo que represente con precisión la dinámica de poder en la posguerra fría. Después de todo, el conflicto de Palestina no se explica por una cuestión de derechos humanos, ideología, civilización o materias primas. Lo que está en juego es simplemente un territorio, que por cierto no es rico en recursos naturales. ¿Qué tipo de conflicto sería en este contexto una eventual guerra en Irak, el país con las segundas reservas de petróleo del mundo? La razón de la guerra no sería Saddam Hussein, sino el dominio estadounidense de Oriente Medio. La hegemonía de Estados Unidos pretende generar nuevas reglas de juego en la escena internacional. Ahí termina la conclusión
Y ahora vienen los apéndices. Son preguntas de los temas tratados. Ok, a ver. Pero dice que es el islamismo. Ok. Vale, vamos leyendo uno cada uno. A ver. Bueno, ¿querés A leer de ver. ahí o compartiste en No, pantalla? no, ya comparto mi pantalla, si no va a ser muy complicado. A ver. A ver, pues poner. Ah, lo has puesto ya, vale. Ah, no, ahí está, ok. ¿Qué es el islamismo? El Islam, su misión a Dios en árabe, constituye la religión monoteísta universal más joven del mundo y en cuanto a número de fieles. Con unos 1.200 millones de seguidores, disputa el primer puesto al cristianismo. Los musulmanes representan una cuarta parte de la población mundial y están repartidos fundamentalmente por un arco de 55 estados que se extiende desde la costa oriental de África hasta Indonesia. El país con la mayor comunidad musulmana, pasando por Arabia Saudí, donde se encuentran los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. La cuarta parte de los musulmanes es árabe, unos 300 millones, y habita en Oriente Medio. El almirante estadounidense Alfred T. Mahan acuñó en 1902 el término Middle East, Oriente Medio, para referirse a los territorios situados entre la península arábica y la India, región intermedia entre el Near East, Oriente Próximo, y el Far East, Extremo Oriente. Según la terminología utilizada entonces por los geógrafos franceses, el predominio anglosajón ha hecho común el uso del término Oriente Medio para designar el territorio que se extiende desde el Mediterráneo hasta Irak e Irán. En Europa, Albania es predominantemente musulmana, como Kosovo, la provincia serbia convertida en un protectorado de la ONU. Bulgaria, Bosnia, Macedonia y Georgia también cuentan con importantes comunidades musulmanas. En Francia se calcula que viven unos 4 millones de musulmanes, 5,4% de la población total. En Alemania 3 millones, 2,1%. En Gran Bretaña 1,7%, 1,4%. En España medio millón, 1,1%. En Holanda, 4,3%, y en Bélgica unos 300.000, 2,9%. En Estados Unidos, considerado el gran Satán por el radicalismo islámico, se calcula que la población de confesión islámica se cifra en unos 4 millones, 1,4%. Islam e islamismo no quieren decir exactamente lo mismo. El islamismo, también conocido como fundamentalismo o integrismo, es la politización, a veces distorsionada y fanática, del Islam. El Islam es la religión y el islamismo, el Islam político. Y además está el islamismo apolítico o terrorista. El debate entre Occidente y el mundo musulmán ha existido desde los orígenes del Islam, atrayéndose y repeliéndose según las circunstancias históricas. Se han mirado siempre, pero no se han comprendido nunca. Occidente teme el terrorismo islámico y el fundamentalismo, pero necesita el petróleo depositado bajo los pies del Islam. Los islamistas acusan a Occidente
de ser hostil a su cultura, de respaldar a Israel, que consideran un intruso de su tierra, y de proteger a los regímenes corruptos y antidemocráticos que controlan el inmenso arco geográfico musulmán. Ok, lees tú ese, ¿cuál es el origen del Islam? Es un párrafo solo. Sí, ahí la leo. ¿Cuál es el origen del Islam? El origen del Islam es muy diferente al del cristianismo. Mientras los discípulos de Cristo fueron una minoría perseguida dentro de un estado legal y socialmente organizado, el Islam, fue además de religión, el Estado y la ley que organizó una sociedad. Mahoma, miembro de la tribu de los Quraysh, fue un hombre-estado, además de profeta, que levantó un imperio, y el Islam no solo organiza y ordena lo espiritual y religioso, sino también lo político, social e incluso lo económico. Por eso la identificación de religión y poder ha quedado inscrita indeleblemente en la memoria de los musulmanes. Ahí está, si quieres la siguiente. Perfecto. A ver, el siguiente es ¿cuáles son los pilares del islamismo? Ok, yo leo este. ¿Cuáles son los pilares del islamismo? El Islam es una religión, pero también un código de honor, un sistema legislativo y una forma de vida. Las obligaciones espirituales básicas del Islam se resumen en los llamados 5 pilares de la fe. Son estos. A. Aceptar la shahada o profesión de fe. B. Las oraciones diarias a Dios mirando hacia la Meca. C. Hacer obras de caridad. D. Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del calendario lunar del Islam, que se inicia con la Égira, la huida de Mahoma a Medina. Y E. El Hajj o peregrinaje a la Meca al menos una vez en la vida. Ok, ¿lees tú este de la yihad? Sí, si lo muestras ahí, yo lo leo. ¿Nos está mostrando? Sí, ahí lo veo. Ahí Ahí, está. ok, ahí está. A ver, ¿qué es la yihad? La yihad, literalmente, hacer un esfuerzo. Es uno de los conceptos más controvertidos de cuantos impregnan la propaganda integrista. Algunos musulmanes lo consideran como un sexto pilar de la fe y lo traducen frecuentemente como guerra santa, aunque puede referirse a muchas otras formas de lucha por la fe, como una lucha interior por la purificación y la extensión del cumplimiento religioso islámico. Los más radicales justifican el uso de la violencia en la liberación de un país musulmán. Tal actitud es contestada dentro de la comunidad musulmana moderada, ya que el Corán dice también que Dios es misericordioso. La Sharia es la ley islámica tradicional tal y como fue establecida por las primeras generaciones de juristas musulmanes. El homicida y el apóstata merecen la pena de muerte, el ladrón la amputación de la mano derecha y los adúlteros la flagelación. ¿Es la siguiente? A ver, el siguiente lo leo yo. A ver. ¿Qué fue el califato? Okay. ¿Qué fue el califato? La palabra califato se deriva del árabe jalifa, que significa lugarteniente y se aplica al sucesor del profeta, no en su misión profética, sino solo en su dignidad como jefe de la comunidad. El califa, por tanto, no es un sumo sacerdote ni un papa, al menos según el concepto que tienen los suníes, ya que su papel se parece al del emperador del Sacro Imperio Romano de la Edad Media, con la diferencia de que en el Islam no existe separación entre la ley religiosa y la ley secular y por tanto tampoco el dualismo entre la Iglesia y el Estado. El califa es el jefe de la comunidad islámica Umma
el fiduciario de la ley transmitida y el comandante supremo del ejército, el príncipe de los creyentes. Los más importantes califas fueron los de Oriente, cuya capital estuvo primero en la Meca, para pasar luego a Damasco y finalmente a Bagdad. A comienzos del siglo VIII, la península ibérica, conquistada por un ejército compuesto por bereberes y árabes, fue una provincia lejana del gran imperio gobernado por el califa omeya de Damasco, cuyas fronteras orientales se situaban en Samarcanda. Los árabes y bereberes sustituyeron a la aristocracia guerrera visigoda. Sus jefes dependían en un principio de Damasco, pero permanecieron al margen de los grandes cambios registrados en Oriente a mediados del siglo VIII que llevaron a que los abasíes ocuparan el lugar de los omeyas y Bagdad el de Damasco. Un cambio decisivo para el destino de Al-Ándalus se produjo cuando, en el año 756, uno de los últimos príncipes supervivientes de la dinastía omeya huyó a Andalucía y fundó allí un principado nuevo independiente de Bagdad. De la dinastía fundada por él surgiría más tarde el Califato Occidental, que gobernaría desde Córdoba. Okay. ¿Lees tú cuáles fueron los primeros califas? Sí, ahí lo leo. A ver, Abú Bakr entre los años 632 y 634, después de la muerte de Mahoma, 570-632, se convirtió en el líder de facto de la comunidad musulmana. Abú Bakr, que en el año 622 escapó de Medina junto con el profeta, se le considera como el primero o segundo hombre convertido al Islam. Su posición se consolidó cuando accedió a que su hija mayor, Aisha, de 6 años, se casara con Mahoma. A Abú Bakr le sucedió Umar ibn Abd al-Khattab, 634-644. Que condujo a los árabes a la conquista de Arabia, parte del imperio sasánida, y las provincias sirias y egipcias del imperio bizantino. Pero Umar fue asesinado a causa de una venganza personal, y su sucesión abrió el primer periodo de guerra civil en la comunidad musulmana. El elegido fue Uthman ibn Affan, 644-656. Miembro como Mahoma de la tribu de los Quraysh, aunque concentró sus nombramientos de gobernadores provinciales entre su propio clan, lo que generó la oposición de Ali ibn Abi Talib, 656 al 661, miembro de otro clan de los Quraysh, primo de Mahoma y casado con su hija Fátima. Ali también se proclamó entonces califa y estalló la guerra. Ali fue asesinado y Muawiyah, 661-680, fue nombrado califa. Como afirma Albert Hourani, los primeros 4 califas, desde Abu Bakr hasta Ali, son conocidos por la mayor parte de los musulmanes como los Rashidun, o correctamente guiados. Los califas posteriores se consideran desde una perspectiva distinta. A partir de este momento, el cargo se hizo hereditario en la práctica. El poder pasó a una familia conocida por el nombre de uno de sus antepasados, Umayya, de donde procede el nombre de los Omeyas, y una familia de gobernantes sucedió a otra, y Damasco fue sustituida como centro del califato por Bagdad. Había llegado el momento de Abu Abbas, 749 a 754, y de sus sucesores, los abbasíes. Ok. Bien. Leo yo. A ver, Sí. ¿cuántos quedan? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Son un mogollón, colega. Sí, son varios. Si eso es que ni que pasemos una hora tenemos tiempo de leerlo. Continuamos otro rato. ¿Qué te Sí, un parece? rato más y hasta donde veamos. ¿Eh? Un rato más Bueno, continuamos, media hora. ¿Qué te parece? bueno, venga. Leemos algunos más y A ver, terminamos. ¿dónde estábamos? ¿Por qué el Islam está dividido? Ok. Ah, no, este. Ah, sí, no, este, sí. Ok. Hay 8 palabras en árabe que resumen la creencia central de los musulmanes de todo el mundo. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Pero el Islam es una comunidad múltiple y dividida con muchas caras y escuelas, que tienen en común un magnate del petróleo de Abu Dhabi y un guerrillero de Afganistán. La gran aspiración unitaria del Islam, la comunidad islámica Umma, se frustró poco después de la muerte de Mahoma, cuya sucesión provocó el cisma político entre la ortodoxia suní, ganadora en el enfrentamiento, y mayoritaria 90% de los musulmanes, y la heterodoxia chií, rama minoritaria excepto en Irán, en el sur de Irak y parte del Líbano, que agrupa a los que creen que Alí, primo y yerno de Mahoma, era el sucesor legítimo para convertirse en califa. El Corán, el libro sagrado del Islam, contiene las palabras de Dios dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel, y los chiíes consideran que cabe la interpretación del Corán a la luz de los cambios que se operan en un mundo cambiante. Alberto Urani ha escrito: la creencia en una unidad que incluye diferencias de opinión en materia legal y en la importancia atribuida al Corán y a la práctica sunna del profeta como bases del derecho, creó de modo gradual una forma de pensamiento que se conocería como sunismo, diferenciado del chiismo. Ok, a ver, ¿cuál es la historia del Islam? Lucas, ¿estás ahí? Ah, pero si se ha caído, ¿no? Lucas, bueno, yo sigo leyendo. Si no vuelve, luego cierro. Ok, ¿cuál es la historia del Islam? El Islam ha tenido un destino manifiesto dinámico. Menos de 100 años después de la muerte de Mahoma, en el 632 después de Cristo, sus seguidores habían superado las fronteras del desierto de Arabia para conquistar y crear un imperio. Conquistaron el imperio persa y gran parte del bizantino, extendiendo su fe por el norte de África hasta España y por Oriente Medio hasta el río Indo. Desde allí los devotos comerciantes árabes llevaron posteriormente su fe a Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas. Otros comerciantes introdujeron el Corán en las tribus negras de África. Los árabes musulmanes lucharon contra los cruzados cristianos y más recientemente contra los imperios europeos. La historia moderna de Oriente Medio puede situarse en 1789 con el desembarco en Egipto de la Revolución Francesa, personificada en Napoleón Bonaparte.
En poco tiempo, el general Bonaparte y su pequeña fuerza expedicionaria fueron capaces de conquistar, ocupar y gobernar el país. Con anterioridad ya había habido ataques y retiradas y pérdidas de territorio en las fronteras remotas, donde turcos y persas se enfrentaban a Austria y Rusia, pero el hecho de que una pequeña fuerza occidental invadiera uno de los centros del Islam supuso una profunda conmoción. La partida de los franceses significó en cierto sentido una crisis aún mayor. No fueron los egipcios ni sus señores los turcos quienes los obligaron a abandonar el país, sino una pequeña escuadra de la Marina Real Británica capitaneada por un joven almirante llamado Nelson. Esta fue la segunda lección amarga que tuvieron que aprender los árabes musulmanes. No solo podía una potencia occidental llegar, invadir y gobernar a voluntad, sino que en caso de ser derrotada, debería ser vencido solo por otra potencia occidental. Lucas, ¿estás ahí? Ah, sí, disculpa, Tomás, había ido al baño. Ok, pues lees tú o sí, bueno, a ver, ¿Cómo se ya explica? puedes leer dos de corrido, porque yo he leído dos. ¿Cómo se Dale, explica el declive del Islam y cuándo resurgió el islamismo? bien. A ver. Tú lo puedes ir mostrando, yo lo leo. Vale. ¿Cómo se explica el declive del Islam? La clave está en el proceso de modernización. En el siglo XV-XVI, en el siglo XVI, los países de Europa Occidental se embarcaron en lo que históricamente se conoce como la Gran Transformación Occidental, que fue el origen de un nuevo tipo de civilización. Hasta entonces, el crecimiento económico y la modernización se basaban en los excedentes de la producción agrícola. A partir del siglo XVI, se apoyarían en el avance tecnológico y en la reinversión de capitales. Este cambio liberó a las sociedades occidentales de la estructura tradicional de las sociedades agrarias, y esto conllevó la demanda de cambios fundamentales en la política, en la sociedad y en la religión. Y conforme al ciudadano accedía más a la educación, más derechos exigía. Este espíritu moderno tuvo dos características esenciales. La primera fue la independencia social, política y científica. La segunda, la innovación. Hoy día se asiste a un fenómeno similar en los países pertenecientes al mundo subdesarrollado, entre ellos los musulmanes. Pero al final del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, cuando Europa alcanzó un nuevo equilibrio entre la fe y la razón, el mundo islámico, tradicionalmente agrario, no solo quedó atrás, sino que entró en la colusión con el expansionismo europeo. Los historiadores no suministran una larga lista, los historiadores no suministran una larga lista de razones que pueden explicar el declive islámico. La devastación provocada por los mongoles en el siglo XIII, el colonialismo europeo de los siglos XIX y XX, el hábito de los gobernantes musulmanes de importar mercenarios para defenderse, el retraso con respecto a los avances europeos en materia de navegación y el fracaso a la hora de dar el salto del comercio al proceso de manufacturación. Todas estas posibles explicaciones resumen la relación ambivalente que el mundo islámico ha mantenido con Occidente en los dos últimos siglos. Y esta situación ha servido tanto para alimentar la corriente de los pensadores modernistas islámicos, partidaria de aprender las lecciones del éxito occidental,
como para dar nuevos bríos a los tradicionalistas. ¿Qué mejor instalados en el orden de cosas existe? Han optado por mirar hacia atrás en busca de los orígenes. Y el siguiente es, ¿cuándo resurgió el islamismo? En el siglo XX, el mundo árabe tomó del mundo occidental los modelos a adoptar en sus procesos de modernización. Al principio, las élites árabes formadas en instituciones inglesas y francesas pretendían instaurar modelos parlamentarios, constitucionales. Así surgieron regímenes como los del rey Farouk en Egipto y de Nuri Said en Irak. Y el radicalismo panárabe del partido Baas adoptó las ideas nacionalistas laicas originadas en Occidente y pretendió adaptarlas a la realidad árabe. Bajo esta luz, es posible comprender el fundamentalismo islámico, una protesta por la frustración provocada por un siglo de intentos de parecerse a Occidente. El mapa político del mundo árabe está integrado ahora por dictaduras ideológico-militares, como son los casos de Irak y Siria, o por regímenes monárquicos conservadores como los de Arabia Saudí y Kuwait. Egipto no está en el centro del espectro político, pero su sistema único y singular, una especie de presidencia monárquica combinada con un sistema cuasi parlamentario y cuasi electoral, en opinión de Bernard Lewis, ha proporcionado una estabilidad que ni el Tratado de Paz con Israel ha hecho tambalear. Después de la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales se derrumbaron y en el mundo árabe llegaron al poder fuertes líderes nacionalistas, que además eran musulmanes, como Gamal Abdel Nasser en Egipto. A comienzos de la década de 1960 había ya un cinturón de estados independientes y predominantemente islámicos que se extendía de Marruecos a Indonesia, y el derrocamiento caso del primer ministro Mossadegh en Irán en 1953, o el fracaso de los movimientos nacionalistas laicos, atrapados en la vorágine de la Guerra Fría, tanto en la lucha contra el Estado de Israel como en el esfuerzo para el desarrollo económico con recetas capitalistas o comunistas, igualmente occidentales a ojos musulmanes. Terminó convenciendo a importantes sectores de que el Islam es su última oportunidad. La ideología islamista nació a principios del siglo XX como reacción a Occidente y a Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos, pueblo no árabe que optó por la occidentalización. Bueno, Tomás, ¿quieres continuar? Sí, leo ese. Ok, pues... ¿Qué dice Artar? Me parece que los conspiracionistas lo son porque no consideran ni el proceso de votar. Bueno, vamos a seguir a ver qué significó Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos, fundó en 1923 la República de Turquía, un concepto de nación opuesto a la versión nacional religiosa otomana que fue el califato. Es decir, creó una Turquía secular, pero que no era por ello menos islámica en cuanto a creencia. La filosofía básica del kemalismo afirma que para prosperar un país debe formar parte de la civilización moderna y aceptar mucho de lo que es característico de Occidente, lo que incluye los mismos derechos para hombres y mujeres, la enseñanza de la ciencia moderna y la separación de la religión, de forma que debe de desempeñar un papel fundamental en el gobierno.
Arabia Saudí, suní wahhabí, e Irán chií, aunque compiten entre sí, son el polo opuesto. Regímenes saudí pro-occidental e iraní anti-occidental son distintos, pero tienen en común su carácter teocrático. Pese a las drásticas leyes dictadas por Atatürk en 1925, las cofradías islámicas han sobrevivido y ejercido influencia en el poder. El movimiento islamista Refa obtuvo en las elecciones de 1995 un 20% de los votos populares, lo que convirtió, gracias a la división de los partidos occidentales, en la primera fuerza del país, y su líder, Mectemin Erbakan, en jefe del gobierno en 1996. Erbakan quiso entonces echar un pulso a las fuerzas occidentales y el resultado fue un golpe militar blando que le expulsó del poder. Su partido fue ilegalizado, aunque posteriormente fue sustituido por otro, y Erbakan ha tenido que rendir cuentas ante la justicia, acusado de conspirar contra el carácter laico de la República. El experimento acabó como el Rosario de la Aurora, lo que permitió detectar las primeras señales de fatiga en los metales del régimen kemalista. De las numerosas ideologías que sacudieron el continente europeo en el decenio de los años 20 del siglo pasado, el kemalismo sigue siendo el gran superviviente. Atatürk murió en 1938, pero el kemalismo permanece como sistema. Los principios kemalistas incluyen el mantenimiento de una república pro-occidental y laica, una economía dirigida por el Estado, un nacionalismo turco a prueba de bombas, sobre todo kurdas, la no existencia de derechos políticos para los kurdos como minoría y, por encima de todo, la omnipresencia del ejército. El kemalismo, que en su día representó la modernidad, se resiste a ser el pasado. En las elecciones legislativas celebradas el 3 de noviembre de 2002, los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, encabezado por Recep Tayyip Erdogan, exalcalde de Estambul y exaliado de Erbakan, se convirtió en la primera fuerza política de Turquía, con el 34,3% de los votos populares. Ok, ¿lees tú esto? ¿Cuál fue el primer grupo islamista? Sí. El primer grupo islamista significativo, los Hermanos Musulmanes. Fue fundado por Hassan al-Banna, que en 1928 ya reclamó en Egipto una constitución basada en el Corán. Hassan al-Banna, de 1905 a 1949, fundó su movimiento con el objetivo de promover una reforma social, como dejó escrito en uno de sus destacados libros, Carta a un estudiante musulmán. Entre 1942 y 1945 viajó frecuentemente a Jordania, donde estableció una rama de los Hermanos Musulmanes. En 1948 acusó directamente al gobierno egipcio de la debilidad árabe en la primera guerra contra los israelíes. Al-Banna fue asesinado en El Cairo en 1949. La llegada al poder de Nasser en los años 50 significó un serio revés para el movimiento islamista, considerado como un rival por las fuerzas nacionalistas laicas. Su máximo líder e ideólogo, Sayed Qutb, teórico del islamismo moderno, fue encarcelado y ahorcado en 1966. Qutb tuvo un papel esencial como el pakistaní Maududi 1903-1979 y el iraní Khomeini 1902-1989. Maudidi y Qutb
influyeron en el mundo suní, Jomeini en el Islam chií. Los tres compartieron una misma visión política del Islam y su objetivo fue la instauración de un Estado islámico. ¿Continúas con...? Ok. ¿Qué significó el triunfo de Jomeini? La situación cambió con el triunfo de la revolución chií del ayatolá Jomeini en Irán, país no árabe. Los musulmanes viven desde entonces un redescubrimiento de sus raíces espirituales y una reafirmación del poder político del Islam y la revolución iraní, con la que se expulsó al Shah Reza Pahlavi, autócrata que soñaba con convertir a su país en un estado laico e industrial de tipo occidental, fue saludada como un nuevo amanecer de los pueblos islámicos. Richard Falk, profesor de la Universidad de Princeton, ha denominado a la revolución chií como la primera revolución del tercer mundo. Una revolución que no es ni marxista ni capitalista, pero puramente islamista. Bueno, no sé, ya vamos terminando, si eso, ¿no? A ver, la última es muy larga, la que tienes ahí. Son 2 páginas. Bueno, lee esa y terminamos. ¿Por qué el renacimiento islámico? ¿Por qué este renacimiento islámico? El resurgir del Islam puede considerarse como una búsqueda de las raíces, inspirada por un rechazo de los valores occidentales, es decir, una negación tanto del colonialismo occidental de los siglos XIX y XX como del comunismo, con el que algunos regímenes pretendieron preservar su independencia después del proceso de descolonización política. El sociólogo francés Gilles Kepel, especialista en el Islam, explica: así el resurgir del islamismo. Los años 70 estuvieron marcados por la irrupción de los movimientos islamistas militantes en la mayor parte de los países del mundo musulmán y culminaron con el triunfo de la revolución iraní en febrero de 1979, destruyendo el estado impío del Shah y edificando sobre sus ruinas una república islámica que aplicó los preceptos establecidos por el ayatolá Jomeini a principios de la década. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Irán trastornaron las representaciones comunes del Islam en su conjunto. Lo que se consideraba una religión más bien conservadora y retrógrada, cuya pertenencia social y política estaba en declive al tiempo que progresaba la modernización, súbitamente se convirtió en el punto de mira de todas las atenciones, todas las esperanzas y todos los temores. El propio movimiento islamista, cuya existencia era desconocida para mucha gente, fue asociado a una revolución de un perfil impreciso, pero cuya naturaleza parecía tan radical como antioccidental. Para Keppel, el resurgir del islamismo, cuyo inicio lo sitúa en la guerra árabe-israelí de 1973, que permitió a Arabia Saudí y al resto de los productores de petróleo la multiplicación de los precios, ha sido posible por la alianza de 3 grupos bien distintos. El primer grupo está integrado por la juventud pobre y urbana, que según qué países representa entre el 40 y el 65% de la población. Son jóvenes frustrados, sin empleo y que no han conocido la colonización, lo que hace que centren su ira en el Estado postcolonial, que no ha sabido resolver sus problemas. Es esta juventud la que comenzó a manifestarse en Argelia en 1988, contra el estado de cosas vigente.
El segundo grupo es una pequeña burguesía islamista emergente, pero que no tiene acceso al sistema político, tanto en los países que se dicen socialistas, donde el poder pertenece por lo general a los militares, como en los países monárquicos, donde son unas pocas familias las que disfrutan del poder. Esta pequeña burguesía, integrada por comerciantes o pequeños empresarios, no es revolucionaria, pero quiere desbancar a los que ocupan el poder. No descenderá a la calle, pero financiará un movimiento político que se apoyará en los desheredados. Y el tercer grupo es el que ha proporcionado la ideología islamista. Se trata de los jóvenes formados en las universidades estatales y que, a la vista del fracaso de las recetas occidentales, optarán por convertirse en ingenieros del Estado que consideran perfecto el Estado Islámico. Esta alianza ha sido evidente en un país no árabe como Turquía, en el que el partido de Refah, Bienestar, se convirtió en el brazo político de una pequeña burguesía emergente, y en Argelia, donde el FIS, Frente Islámico de Salvación, el partido de los pequeños propietarios, pactó con los desheredados. Bueno, entonces ahí terminaríamos. Nos tenemos que acordar de la página en que quedamos. ¿Qué representó Argelia? Y bueno, a ver cuándo podríamos hacer otro. ¿Qué A ver, por ejemplo, a ver, el 19 tenemos lo de la guerra, ¿no? Sí, Y a creo. ver, pum, pum, pum. A ver, por ejemplo. Ok, por ejemplo, a ver. No. A ver. El jueves 27 a la misma hora, a las 9 de la noche, ¿podrías? El jueves 27 a las 9 de la noche. Sí. Bueno, va, pues está a punto ahí, Lucas, libro. Perfecto. Pues nos vemos el 19, he dicho, ¿no? 19. El 19 a las 8 o sí, eran las 8, ¿no? O a las 9. A las 8 de la noche tengo acá. El 19 a las 9 nos vemos para Ah, a lo las de 9. la guerra. Ahí le pongo, me parecía muy temprano. Y el 20. El 27 a las 9 lo del libro. Sí. Siete. Vamos a tratar de anotarlo ahí en el canal, hacer el evento con anterioridad para que no se superponga con otro del canal, como pasó hoy. Bueno, igualmente tampoco ha influido mucho. Perfecto, pues nos vemos el día 19, ¿vale? Ok, el 19 en el canal tuyo, ¿no? Sí. Bien. Sí, bueno, no sé, no me acuerdo, en uno de los dos. Y el 27 nos vemos aquí. Ok, hasta el 27 acá en Paz Mundial y bueno, el 19 pueden seguirnos en las redes sociales, vamos a publicar el enlace. Muchas gracias a los comentaristas, a Nautilus Cuántico, Andy Love, el compañero Lucas Assi que nos ha dado permiso para estar en el canal,
Art también. Saludos a Carlos Torres. Y bueno, todos los demás que Gabriel Celeste y demás gente que nos ha escuchado. Gracias por la atención y estaremos de nuevo dentro de unos días. Así que también te agradezco, Tomás, por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.